Bueno, como hemos dicho, y vamos a empezar a desgranar esa importancia de la esperanza, pero antes que todo, también hablar del origen, ¿no? De por qué empieza a salir en 1924 en el Paso de Palio. Os he traído una imagen, la hermandad, como sabéis, tiene un buen archivo de imágenes que gracias a él también hemos ido sabiendo cómo fue evolucionando todos nuestros pasos y la historia en sí de la hermandad. Y bueno, aquí podéis ver en el Paso de Misterio la Virgen de la Esperanza. Como sabéis, en 1820 llega la hermandad y empieza a procesionar en uno de nuestros pasos de misterio, concretamente en el descendimiento, acompañando al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. Luego, en el seno de la hermandad hay mucha constancia y mucha importancia de que se quiere ir, que la Virgen vaya bajo palio. De hecho, en 1913, ahí en el archivo nuestro, pone que hay una intención de comprar un antiguo paso de palio de la Hermandad del Valle, luego de la Hermandad de Pasión, pero nunca se llega a cuajar hasta esa fecha, ¿no? 1924. Entonces, la importancia que tiene esto, ya no solo para la hermandad, porque también ocurre en otras hermandades, ¿no? En esa época, 1913, por ejemplo, hay hermandades que sus dolorosas, que actualmente van bajo palio, antes iban acompañando a la imagen cristífera, ¿no? Si me permitís que rompa el hielo. Bueno, la llegada de la Virgen de la Esperanza de la Trinidad, pienso, y estaré de acuerdo conmigo, que tuvo que ser un impacto para la ciudad. Solo hay que ver el rostro de la Virgen para entenderlo. El otro día, precisamente, André y yo estábamos en el programa Al Cielo hablando sobre Juan de Astorga. Y precisamente estamos hablando de una de las grandes dolorosas de la ciudad y del país, y de una imagen que supone un capítulo nuevo, un capítulo totalmente nuevo en esa serie de dolorosas románticas. Además, la Virgen de la Esperanza, hace unos años, yo realicé un artículo para esta hermandad sobre la historia de la vestimenta de la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza es una dolorosa que viene con unos presupuestos totalmente nuevos, porque esto no es una imagen barroca que en el siglo XIX o se va a variar con los nuevos gustos o se va a vestir de un modo nuevo. No. Esta imagen de la Virgen ya está concebida para vestirse como vemos en esta fotografía, con unos tocados más abiertos, que se vea el cuello, que esté bastante despejada, y por ese hecho precisamente tuvo que ser un impacto bastante grande. Ya la Hermandad de la Macarena y la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo habían roto precisamente con la moda Habsburgo, pero aquí en la Trinidad es cuando probablemente tenemos ya una dolorosa que está concebida para ser vestida de ese modo. Era muy común hasta el siglo XIX el hecho de que hubiera imágenes de la Virgen que no procesionaban bajo palio. De hecho, la dualidad de imágenes de la Virgen, eso es una cosa que era extraña. Si había una dualidad, en todo caso, era de una imagen de dolor y de una imagen de gloria, como en el Cachorro, por ejemplo, como en la Hermandad de la O, como en la Hermandad de la Iniesta. Esa era la dualidad habitual, pero no en el caso de las dolorosas. En este caso, empieza en el siglo XIX a existir una conciencia, y esa nueva conciencia es que si una hermandad no tiene un paso de palio, no está completa. Y además esto lo va a poner de moda la Hermandad de la Carretería. Cuando la Hermandad de la Carretería desdoble las dolorosas, que va a ser, yo creo que es la primera hermandad que lo hace, y hace ese magnífico paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad, eso fue un impacto tal. Pensad en el impacto que generó el estreno del paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad, que cuando pasó por los palcos tuvo que dar la vuelta detrás del ayuntamiento para volver a pasar por los palcos. O sea, inaugura, digamos, ese nuevo ciclo, y va a haber una serie de hermandades que tiendan a eso. Había muchos pasos de Calvario. La Hermandad de la Iniesta, por ejemplo, tiene uno, la Hermandad del Calvario tiene otro. Había una serie de pasos de Calvario, había bastante.
pero se va a decidir en algunos casos o romper totalmente el paso de Calvario y dejar al crucificado aislado, caso de la hermandad de la Iniesta o caso de la hermandad del Calvario, o tras varias intentonas, como ocurre aquí, y a imagen y semejanza de lo que se hace en la hermandad de la Carretería. Dos imágenes de la Virgen, una que vaya con una vocación distinta en el paso de Calvario, y otra, por ser la devoción de la hermandad y por ser la imagen que gusta, a la que se reza y a la que los hermanos le tienen ese afecto tan especial, digamos que es la que va bajo palio. De modo que normalmente este tipo de imágenes que se hacen nuevas de la Virgen para los Calvarios, al final, quieras que no, terminan siendo un poco como una figura más de misterio, lógicamente también generarán su devoción, pero la imagen de devoción fuerte va directamente al palio. Por aquí. ¿Qué opinan los demás? A ver, yo voy a contextualizar un poquito lo que ha contado Jesús. Fíjense, voy a hacer un brevísimo recorrido por qué pasa la Semana Santa cuando llega la Virgen, para que veamos cómo ese impacto tiene que ser tremendo. Las cofradías de Sevilla, aparte de que hay 7, aprovecho que se está grabando para decirlo públicamente, que hay 7 que en su página web tienen puestas que son las más antiguas de Sevilla. Eso es verdad. Lógicamente, eso no puede ser, 7 no pueden ser las más antiguas. Curiosamente, no son ninguna de las 7 que lo han puesto. Pero, sí, porque miren, las hermandades son agrupaciones civiles que están inscritas en el Real Consejo de Castilla, que es un registro civil, y hoy día están inscritas en el Ministerio del Interior, en el libro de instituciones religiosas. Eso es lo que las convierte en legales. Por eso algunas cofradías que llaman piratas salen con cortes de tráfico, con la policía parando, salen porque son legales. Entonces piden permiso como cualquier otra. Son un problema, eso sí, puesto que no están bajo los parámetros de la Iglesia. Bueno, cuento esto ¿para qué? Para que veamos el origen de la Semana Santa. Afortunadamente tenemos la documentación desde el siglo XVI que nos da la antigüedad de las cofradías, y tenemos el título que se concede a la más antigua que en todas las ciudades de España, que es el título de muy antigua. Pero estas reglas de penitencia se dan cuando el hecho es muy maduro. Es decir, cuando la práctica de la penitencia está aceptada y extendida. La Iglesia ratifica lo que está pasando en los conventos, sobre todo masculinos, y sobre todo de las órdenes mendicantes y especialmente de los franciscanos. Bueno, pues en el momento que este sea un fenómeno cierto, se empiezan a dar las reglas. La primera se da en 1538 en Sevilla, de penitencia no hay ninguna anterior, insisto que están los registros del Real Consejo de Castilla. Y sí es cierto que después hay hermandades que se fusionan con otras sacramentales o con otro tipo que tienen una antigüedad mayor, pero eso no le da antigüedad a la penitencia, aunque jurídicamente sí la tenga. Me explico, 2 asociaciones se funden ahora y la antigüedad jurídica reconocida es la más antigua. Pero yo les pregunto a ustedes, si el Sevilla o el Betis se fusionan con la Real Maestranza de Caballería, que es del XVI, ¿eso significa que se esté jugando al fútbol en el siglo XVI? No. La nueva agrupación será del XVI, porque tiene la antigüedad, como reconocen las leyes, pero la práctica de fútbol es la que es. Pues aquí igual, la práctica de penitencia es la que es. Entonces, a partir de 1538 y hasta 1595 surgen el núcleo de las hermandades antiguas de Sevilla, que son las del Jueves Santo de abajo arriba y las del Viernes Santo de abajo arriba, incluyendo allí las que fueron de Jueves Viernes Santo y que ahora salen el sábado. El resto, incluidas las de madrugada, vienen después, salen cuando no quiere nadie, de noche. Fíjense lo que estoy diciendo, el resto. Bueno, aquí ahora habrá un gran auge y a lo largo del siglo XVII, primero solo salen crucificados, después salen nazarenos, se incorpora al palio. Después vendrán los misterios a partir de mediados del XVII, y a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Llega el siglo XVIII. No hay ninguna guerra, no hay nada que dificulte a las cofradías, y las cofradías de Sevilla de penitencia decaen de un modo
alarmante. Sí, señor. Hasta el punto que las nóminas de Semana Santa van a tener, pues, si contamos a Triana también, pues pueden tener en torno a las 20 extinciones. Hermandades extinguidas por falta de devotos y de medios económicos. Pero no solo eso, se hace el último paso barroco, que es en 1709 el de la Sagrada Mortaja, y el siguiente paso que se contrata en Sevilla es el de las Tres Necesidades en 1798, casi 100 años después. Y en ese intervalo de un siglo se suprimen una gran cantidad de pasos de las hermandades que quedan. Entre ellas, hermandades de 3 pasos como San Benito, como el Dulce Nombre, como los Panaderos, como la Macarena, retiran un paso. En todas las ocasiones que he citado, retiran el crucificado. Fíjense lo que está pasando. ¿Cómo pueden retirar el crucificado si el crucificado es el tema fundamental de la Semana Santa? Pues muy sencillo. Porque estamos en el siglo de la razón. Se pone todo en duda. Claro, esto afecta a la religión cristiana de un modo directo. Y la religión cristiana va a optar por lo que es indiscutible, que es la creencia. El dogma de fe. ¿Creemos en la resurrección? No tenemos por qué pensarlo. ¿Creemos en la Trinidad? No tenemos por qué pensarlo. Creemos. Punto. Pues bien, el siglo XVIII va a ser siglo de auge de las antiguas sacramentales, porque la Iglesia se enroca en el cuerpo de Cristo. Y este no es discutible para el cristiano. Todo lo que sea narrativo es discutible. ¿Puede Cristo soportar la flagelación y llevar una cruz? No se tiene que morir antes. Puede llegar a la cruz y si le clavan la cruz... Todo eso es discutible. Es hombre. No es discutible el cuerpo de Cristo para el cristiano. Todas las capillas sacramentales que hay en Sevilla, en las iglesias antiguas, son del siglo XVIII. Santa Ana, San Vicente, Santa Catalina, San Andrés, todas del XVIII. Es decir, la religiosidad popular cambia de la penitencia de la Semana Santa al cuerpo de Cristo, a lo sacramental. Y llegamos al XIX, y en 1810 no quedan ni un 40% de las cofradías barrocas. Digo 1810 porque entran los franceses y a las poquitas que quedan se las cargan. Perdón la expresión tan coloquial, pero en la realidad se las cargan. A la Veracruz la hacen polvo. A casi todas, ¿para qué vamos a ir una? A casi todas. Y muy importante esto, entre 1815, cuando ya no quedan rastros de los franceses, y 1850, son 35 años donde hay nóminas de Semana Santa con 4 cofradías y con 5 cofradías nada más. Si hoy nos plantean una semana con 5 cofradías, estamos todos llorando ya, del disgusto. Es así. Pues a eso había llegado la Semana Santa de Sevilla. Está casi extinguida. En el mismo momento que la de Valladolid ha extinguido todas sus cofradías. Por eso están las imágenes de Valladolid en el Museo Nacional de Escultura. Porque se extinguen las cofradías. Se van a refundar después, pero ya tiene patrimonio las imágenes. Bueno, pues en ese momento crítico para la Semana Santa de Sevilla, sucede lo que ha contado Jesús. Llega aquí una Virgen, que no solo es una talla simplemente perfecta de ejecución, de técnica, sino que probablemente es una de las imágenes, vamos a decir esto entre comillas, uno de los retratos más bellos que se ha hecho en la historia del arte español, sin lugar a dudas. Claro, el impacto tiene que ser tremendo. Encima, cuando llega la Virgen, se presentan las desamortizaciones, que no han sido tan negativas como la evolución de las propias cofradías. Lo digo tal y como lo pienso, no han sido tan negativas. ¿Qué hemos perdido con la desamortización? Hagamos un listado, contemos lo que hemos perdido en el siglo XVIII con nuestra evolución y lo que hemos perdido con los franceses. No contemos la guerra civil. La desamortización, además, fíjense una cosa, si no es por la desamortización, hoy día no existe el Museo del Prado y no tenemos ningún Velázquez en España, porque el rey se va con una mano delante y otra detrás, mantenido por un periódico. Si el rey puede sacar los Velázquez, hoy día no hay ninguno en España. O sea, la desamortización trae unas normas, trae unas leyes, y las órdenes que las cumplen no tienen problemas. Las que no las cumplen tienen muchos problemas, como todos sabemos. Es tremendo para algunas órdenes. Bueno,
Nosotros estamos acostumbrados a una Semana Santa a la hora brillante, con 3 pasos de lujo. Hablo de esta hermandad. Cualquier hermandad tiene 3 pasos buenos hoy día, o 2 pasos buenos, pero esto no ha sido siempre así. Los carvarios del siglo XIX que ha dicho Jesús son un popurrí de imágenes de distintas épocas que cogen de las iglesias para juntarlas junto a un Cristo. No se hacen imágenes nuevas, porque no hay dinero. De hecho, aquí tenemos precisamente el ejemplo. En la actualidad, el propio Calvario que tiene esta hermandad tiene una cantidad de figuras desde el siglo XVII hasta el siglo XXI que termina con el propio Cristo, tremendo. Que ojo, eso para mí es una ventaja, porque al fin y al cabo no es otra cosa que una muestra también de la evolución de la historia de la imaginería sevillana, que eso es un valor, que no es una falta. Las cosas como son. De hecho, creo recordar que cuando Fernando Aguado restaura el Arimatea, el que restauró, lo atribuyó al Círculo de Pedro Roldán, puede ser. Y de hecho, el profesor de la Campa siempre ha dicho, es una opinión que él tiene y que a mí me parece muy interesante, que las Marías de esta hermandad le resultan imágenes roldanescas, que no estamos hablando de cualquier cosa en este misterio, no estamos hablando de cualquier cosa, en absoluto. Y habría que ver el Nicodemo antiguo, que lo mismo, no lo sé porque no lo recuerdo y no lo he visto, pero tiene que andar por una teoría bastante interesante. O sea, la desamortización, una de las cosas que trae también, como ha dicho Andrés, es el baile de imágenes. Y una cantidad de imágenes que salen a la venta en anticuarios, en gente que la iba comprando de extraperlo, en hasta contrabando. Durante la desamortización hubo un concejal en Sevilla que se hizo rico vendiendo obras de arte, que se hace rico este hombre vendiendo obras de arte. Ya saben ustedes que la corrupción política siempre ha estado a la orden del día. Y entonces muchos misterios, como ha dicho Andrés, se van a recomponer así. Cogemos San tal, San cual y San esto y los reconvertimos en otra cosa. Y ahí sale. Y de ese modo sale. El famoso Cristo de la Cigarrera de Ita, eso procede probablemente, eso lo estudió Pepe Roda, creo recordar, de un arrepentimiento de San Pedro que venía del convento del Pópulo. Y en los pueblos existe una gran cantidad de leyendas, de imágenes que dicen: la Virgen vino de Sevilla, el Cristo vino de Sevilla. Se ha mantenido en la cultura popular, pero después en el arzobispado han aparecido los documentos diciendo que sí, y viene de tal convento, y viene en tal fecha, y se hace de este modo. Es decir, la desamortización fue un efecto centrífugo para sacar muchas cosas. Y así se compone este misterio. Sí. Y te paso la palabra ahora mismo. Sí, no, pero después de esto no me va a pasar nada. No, que va. Hombre, y por favor, una cosa importante. Normalmente, cuando cometemos una barbaridad en las cofradías, hablo de los cofrades, no desgracias exteriores, cuando cometemos una barbaridad, le solemos echar la culpa a otro momento histórico. A ver, estamos hablando de imágenes que sacamos de distintos templos y que traemos y que componemos. Eso se va a convertir en un modo clásico sevillano del siglo XIX. Total. Se va a quedar como misterio clásico. Pues bien, miren, cuando, esto está en actas, cuando se funda una hermandad joven, nueva, en Sevilla, que quiere hacer el recorrido de Semana Santa, el recorrido oficial y tal, piensan que pueden ser rechazados si no van con unas imágenes y con unos pasos acorde a la grandeza de la Semana Santa de Sevilla. Eso no está pasando ahora, claro. Ciertamente. Ellos proponen que para tener imágenes que sean respetadas en Sevilla, si van con un Cristo del siglo XVII, mejor, aunque sea una hermandad fundada después de la Guerra Civil. Estoy hablando de Santa Marta, una hermandad que tiene un misterio impresionante. Bueno, su primera propuesta es el Cristo yacente de la iglesia de San Pedro de Carmona. Se lo solicitan a la parroquia. Y solicitan
las dolorosas que están en San Ildefonso, de Juan de Astorga, y en los capuchinos. Las órdenes religiosas le dicen que ni hablar, que le rezan ellos. Y en San Pedro Carmona le dicen que nanay. Entonces van a solicitar el grupo de la Piedad de Montes de Oca de la Hermandad de los Servitas, Santa Marta. Desde luego no iban desencaminados, están pidiendo obras maestras. Los servitas le dicen que ni hablar, que ellos no salen, pero entonces los servitas no salían, pero que son una hermandad y antigua, y que tienen su culto y su imagen, que no lo dan. Y después de varias peticiones de ese tipo, fíjense bien, no hay desamortización, no hay problema de la guerra civil, no han perdido imágenes en ninguna parte, una hermandad nueva. Sin embargo, están siguiendo ese criterio antiguo, porque está muy arraigado en Sevilla. Como estaba muy arraigado lo de un matrimonio joven, se casan, se van a vivir al cuarto de arriba, se llevan el dormitorio antiguo de los abuelos, que ya tienen otro mucho mejor, y cuando se establecen económicamente, compran un dormitorio nuevo y entregan el antiguo para descontarlo del precio. Cuento esto porque es lo que pasa con los pasos. Son modos sevillanos, nuestras costumbres. Lo llevamos a las cofradías y no tenemos por qué buscar excusas. Es nuestro modo de vida, lo hemos hecho así. Eso ha llevado a que se pueda vender un paso como el palio negro de la Virgen de la Esperanza, Macarena en este caso, porque se hace el rojo, o el azul de la Virgen de la Amargura, porque se hace el rojo de la Virgen de la Amargura. Era un renove. Era un renove. O sea, es que las hermandades han estado sujetas a las prácticas habituales de la sociedad sevillana de cada época. Bueno, ya después de lo que me dicho, no sé de qué vamos a hablar. Bueno, pero de alguna manera, con esto último que has comentado, en la Trinidad no ocurre eso. En la Trinidad no podemos permitirnos el lujo de vender ningún palio para comprar otro. O sí, es verdad, hay uno que se hace, uno del año 39. En fin, bueno, pero yo creo que podemos empezar a hablar ya de cómo se forma y cuáles son los principios del paso de palio en la hermandad. El primer palio que tiene la hermandad es un palio que compra un teniente hermano mayor de la hermandad, Gabriel Espinosa del Valle, y se lo cede a la hermandad. Es un palio blanco y él compra tanto el palio como los varales. Después los respiraderos se le piden a la Iniesta y el manto que acompaña a la Virgen es un manto del Carmen de Saño, un manto blanco. Entonces ya tenemos ahí el primer planteamiento del palio en la hermandad. Es un palio blanco, es un palio que quiere celebrar el júbilo y el gozo del tiempo eucarístico. La hermandad sale el jueves y quiere de alguna manera recoger como color el color eucarístico. Ese palio no más que duró un año. Al año siguiente, mejor dicho, el mismo año, porque es el 3 de septiembre del año 24, la hermandad firma ya un contrato para hacer un nuevo palio con Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y en este caso pasamos de un palio blanco a un palio negro. O sea, ahí ya tenemos la primera dicotomía en la hermandad que se ha producido durante los 100 años de cuál es el color que debemos de procesionar con nuestra imagen. Si es el blanco o es el color oscuro. En aquel momento el negro, que era el color habitual de aquella época, o posteriormente el verde como color de esperanza. Pero ya encontramos la primera dicotomía. Parece ser que triunfa el color oscuro y el teniente hermano mayor pues retira el palio y la hermandad pues le encarga un techo de palio a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que en el contrato figura negro, pero que curiosamente, como no encuentran terciopelo negro, se hace en terciopelo azul. Entonces compran el terciopelo, que lo compran a 18 pesetas el metro en aquella época, y compran tanto el terciopelo para hacer el techo de palio como para hacer el manto. Después ya el mayordomo pues regala los varales, siguen pidiendo y alquilando por ahí los respiraderos, y el manto se lo piden a Madre de Dios del Rosario hasta que se hace ese segundo manto.
Y ahí pues tenemos entonces un segundo palio que está bordado por fuera las bambalinas y el techo y las bambalinas interiores está liso. Eso se mantiene hasta el año 38, en el cual se coge esos bordados y se ceden a sucesores de Caro para hacer un nuevo techo de palio ya ahí en verde. Ahí ya se hace en verde. Y ese se borda completo y dura desde el año 38 hasta el 42, en que empieza la hermandad a hacer gestiones y compra tisú para hacer un nuevo manto y un nuevo techo de palio en tisú, también por sucesor de Caro. Empiezan abordando el manto que sale al año siguiente, en 1943, y venden, y es la única venta que podemos decir que ha tenido la hermandad del techo de palio, venden el techo de palio de sucesores de Caro en verde, lo venden a Carrasquilla por 11.500 pesetas para hacer el bordado del techo de palio en tisú, que es el que hemos conocido, el que tenemos actualmente, es aquel en tisú, que es el que hemos tenido hasta el año 85, en el que ya se pasa a verde. Esa ha sido un poco la evolución de los techos de palio que la hermandad ha tenido. Y como veis, hemos pasado del blanco al color verde y hemos siempre planteado esa misma discusión. De hecho, antes la ha comentado Mari Carmen, yo viví lo que fue la decisión de la Junta de Gobierno de pasar el techo de palio de blanco a verde, ya no tenía sentido que tuviéramos el color eucarístico, porque no salíamos el jueves, ya salíamos el sábado, y entonces pues se planteó el color verde. Pero el color verde realmente, cuando se plantea, no es en el año 75, ya se plantea con anterioridad, cuando el manto de la Virgen se pasa a verde. También podemos hablar del manto. Nosotros siempre aquí tenemos como manto más significativo, y a todo el mundo lo recuerda mucho, el manto blanco. Todos hemos escuchado hablar del manto blanco y añoramos el manto blanco. Manto blanco que tenemos ahora de camerín, pero que en su momento fue un manto de salida. No sé si ha tenido Mari Carmen alguna foto. Sí. Espera, un segundo. Vamos a preguntar a la gente. Sí. Le vamos a preguntar a la gente, ¿vale? Le vamos a preguntar. Bueno, sí, hablando, Hombre, claro. y ahora lo voy poniendo. Bueno, ese manto blanco dura desde el año 57, que es la primera vez que sale. Ya la Virgen ya había sacado otro blanco con anterioridad, pero vamos a hablar de ese en concreto porque creo que es más relevante por lo que conocemos aquí en la hermandad. Dura desde el año 57 hasta el año 65. En el 65 la hermandad decide comprar comprar terciopelo para dos mantos. Uno que lo saca liso desde el año 65 hasta el 71, y otro que lo guarda para bordar el manto bordado, o sea, para bordar el manto cuando pudiera. Y ese terciopelo pues se guarda. Que después es el que se utiliza en el año 73 para bordar el manto que actualmente tenemos grande. Pero empezamos ya que el color se ha cambiado realmente en el año 65. Ya desde el 65 la hermandad y la Junta de Gobierno aspiran a que el techo de palio sea en verde. Entonces, cuando en el año 83, 84 se somete a Cabildo qué hacemos con el techo de palio, hay dos planteamientos, que es o se hace todo en malla o se hace en verde. Al final, por problemas económicos, se hace todo en verde, pero fue por problemas económicos. El gusto general era haberlo hecho en malla. Y ahí es donde ya empieza, fuera del seno de la Junta, donde empieza en la hermandad una disquisición de si realmente íbamos a perder el color blanco
y vamos a ir al color verde de una manera definitiva. Y ya podemos hacer una pregunta. Hay una cosa... Aquí. Pon la foto del primer palio. Bueno, del segundo, puesto que del primero... Sí, hay fotos también. ¿Hay una foto? Hay fotos también. ¿Del sí. anterior al negro? Del blanco, del primer blanco hay fotos. Hay una foto, pero mira, ponme la foto del palio negro. Vale. Mientras. Que no era negro, era azul, ¿no? Era azul. Exacto. Era negro por fuera y azul por dentro, ¿no es así? No, era azul. A ver, para entendernos, hablamos de un primer palio de Juan Manuel Rodrigo Ojeda, Efectivamente. aparte del que salió un año. Eso es. Luego, el que salió un año no vamos a contarlo ahora, ¿vale? Vamos a hablar de autores. Primer palio de Juan Manuel Rodrigo Ojeda. Segundo palio, sucesores de Caro, es Victoria Caro, que ella no firma, No le dejaban. no la dejaban, y Eso después. Vamos a empezar por el palio. Y después vendrá un tercero que también es del taller de Caro, pero que es de Esperanza Elena Caro. Son 3 etapas distintas, Sí. 3 bordados distintos, 3 simbologías distintas. El palio negro, a mí me llama la atención una cosa que era, ¿qué fecha es la que se estrena? 24. En el 25. Es curioso 25. que para el año 25 este palio ya era retro. Era un palio bastante retro, porque todavía obedecía a unos presupuestos más propios del final del siglo XIX y del principio del XX que de la época en que estamos hablando. En el año 25 ya tenemos otros pasos de palio que tienen, por ejemplo, ya está el paso de palio de la Virgen de la Amargura, ya está el paso de palio de la Esperanza Macarena, pero Juan Manuel tenía una habilidad para las cosas que es la siguiente. Juan Manuel, yo siempre digo que era apto para todos los públicos, o sea, esto se traduce en apto para todos los bolsillos. Juan Manuel, cuando tú ibas al taller, tenía la habilidad de hacerte un paso de palio con el presupuesto que tú tuvieras. Si os dais cuenta, hay 2 pasos de palio en la actualidad de Juan Manuel Rodríguez Ojeda que se estrenan en el mismo año, que son totalmente distintos y que son 2 joyas de la Semana Santa sevillana. Uno es el de la Virgen del Subterráneo y otro es el de la Virgen del Dulce Nombre. El de la Virgen del Dulce Nombre, eso es a todo plan. El de la Virgen del Subterráneo lo hace una hermandad más modesta, con un presupuesto más pequeño, pero que se hace de un modo bastante airoso. Y de hecho, a nadie se le ocurriría hoy sustituir ese paso de palio por lo emblemático que es. El paso de palio de la Esperanza de la Trinidad, para empezar, la crestería, esa crestería que veis arriba, fijaros por ejemplo, esas volutas que tiene, esto él lo toma bastante de la del palio rojo de la Macarena. Después muy llamativo el uso de las guirnaldas. ¿Veis el escudo central? Pero a los lados veis 2 guirnaldas y bajo esas guirnaldas veis cómo entonces ya se ha realizado todos los roleos. Estos son presupuestos más propios de final del siglo XIX que ya de los años 20, donde hablábamos en otra historia totalmente distinta, en las historias regionalistas. Sin embargo, él rescata este modelo, lo resuelve de un modo absolutamente magistral y la verdad es que plantea un palio muy interesante. De hecho, fijaros con la maestría que el frontal está realizado, un escudo enorme, ese escudo tiene su manto real, su corona arriba y ahí tú no tienes mucho más que bordar, pero es que está perfectamente resuelto. Y el interior liso, este palio, si mal no recuerdo, en la actualidad está en Jerez de la Frontera. Él hace uno exactamente igual para Huelva, para la Virgen de la Amargura de Huelva. Una imagen para la Virgen que ardió de Montes de Oca, que era magistral. La actual es de Ramón Chabeli, una imagen muy interesante. Y los dos son por dentro, les pasa exactamente lo mismo, que son por dentro lisos. Este, que es el que suponemos que está en la actualidad en Jerez de la Frontera, se terminó en los interiores con un bordado de aplicación, con un diseño bastante acertado, por cierto, y el otro se ha hecho también otro interior, lo hizo Brenes, quiero recordar, también siguiendo los presupuestos del siglo XIX.
Llama también la atención sobre la vestimenta de la Virgen. Ferrer estuvo una barbaridad de años a la Virgen de la Esperanza, y Ferrer tuvo que tener bastante amistad con Antonio Mians, puesto que la Virgen de la Esperanza guarda bastante similitud con las vestimentas de la Virgen del Rosario. Sí, ¿Qué estás hablando? Cuéntalo tú. Dos cosas. Primero, hablando del tema económico de cómo cobraba Juan Manuel, el techo de este costó 7.000 pesetas. Se pagaban 125 pesetas mensuales, más 250 cuando cuando daba la subvención el ayuntamiento. O sea, era a pagar en 4 años. Pero tenía una particularidad. El palio venía el domingo de Pasión y el bordador se lo llevaba pasada la Semana Santa. Sí. O sea que la hermandad tampoco lo podía tener, ¿no? Después, con relación ya al alto bordado, no están ni en Cádiz, o parece ser, Jordán, ni están en Jerez ni están en Huelva. Parece ser que se utilizan por sucesores de Caro, por Victoria Caro, para hacer el manto verde, el techo verde del año 38. En el archivo pone eso, que se desmonta, se va desmontando poco a poco para esos hilos utilizarlos, aunque evidentemente luego no se utilizaría, pero es verdad que se desmonta. De hecho hay una foto que ahora enseñaré que este palio llega a ser de malla. Y hay otra cosa. De cambio, pues se hace eso. Este palio llegó a estar puesto en el túmulo de no sé si de Juan Manuel o de Joselito, o en el túmulo de Juan Manuel, o en el túmulo de creo que es en el de Juan Manuel, en la iglesia de San Julián, en el aparato fúnebre estuvo puesto este palio también. Teniendo en cuenta que Sí. Ojeda era prioche, fue prioche de la hermandad de la Sí, a ver, está en el túmulo funerario de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, pero no puedo asegurar que sea este o los que sea, otros dos. o que sea el de Huelva. Claro. Porque es que son idénticos. El único caso en toda la carrera de Juan Manuel que repite un diseño. Es algo extraño. Juan Manuel jamás, siempre variaba. Además, miren, Juan Manuel tenía un taller familiar, trabajaban las sobrinas en distintas edades que se iban formando, y tenía las bordadoras especializadas en un elemento concreto de sus piezas. Por ejemplo, había una que solo hacía rosas. Había otra que solo trabajaba la hojilla para perfilar. Había otra que hacía los satillos. Había otra que era capaz de bordar sobre modelado un cuero. Eso es complejísimo. Bueno, se especializaban. Entonces, él iba produciendo piezas antes de recibir los encargos y las iba guardando en unos baúles. Y ahora, cuando le encargaban lo que fuese, lo diseñaba. Y al diseñarlo, tenía en cuenta las piezas que tenía y las iba incluyendo. Entonces, este es el único caso en el que coge el mismo dibujo 2 veces. Claro, resulta casi imposible saber cuál de los dos es. Lo que sí es una obra de primerísimo nivel. Este palio es de primerísimo nivel. Yo quisiera recordar una cosa. Sé que la mayoría lo sabéis, pero por si hay alguien que no. Los palios no se hacían, y hablo en pasado, porque después de la Guerra Civil va a cambiar todo, pero los palios no se hacían para las vírgenes. La Virgen no va bajo palio en ninguna parte del mundo. El palio es el heroa del emperador de Roma, que está reservado para el cuerpo de Cristo. Por eso antiguamente iban crucificados bajo palio, porque ya está el cuerpo de Cristo presente. Por eso iban Cristos yacentes, Santo Entierro, bajo palio. Por eso todavía el Santo Entierro Sevilla llevar palio detrás. El palio es por el cuerpo de Cristo. Tenemos muchísimas vírgenes en el mundo y ninguna sale, salvo alguna rareza moderna, en posterior a 1950, ninguna sale bajo palio. Si no, miren, todos los santos, el Amparo, el Pilar, las que ustedes quieran. Bajo palio, quien va es el cuerpo de Cristo. Que en Semana Santa, donde estamos celebrando la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz, va María representándolo como primer tabernáculo de ese cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso en los palios históricos todos los elementos que aparecen son símbolos cristíferos, nunca marianos. Eso de poner en la gloria a la patrona del barrio, a la imagen de la hermandad vecina, eso es todo de 1950 para atrás. Los palios antiguos todos llevan, o casi todos, una cruz por Cristo.
Los paleoantiguos llevan dentro lacerías. Las lacerías son infinitas. Infinito es Dios. Todos símbolos cristíferos. Digo esto porque vamos a los colores. Ya nos han comentado el fundamento del blanco, no hemos hablado del negro. ¿Qué color es el correcto? Yo voy a dar mi opinión, pero a mí me gustaría que opinaran ustedes. Claro. ¿Puede ir la Virgen de la Esperanza de blanco? El blanco también es el color de la esperanza. ¿Qué puedo decir? A ver, por favor, una cosa importante antes de que opinen más personas. El gusto no importa. El gusto, el mío no es mejor que el de nadie. Ni el de Jesús mejor que el de usted, ni... El gusto es el que es. Eso no importa. Aquí estamos hablando de... ¿Es adecuado que vaya la Virgen de la Esperanza de blanco? Ya lo ha dicho el compañero, ¿eh? ¿Cómo era tu nombre? José Antonio. Ya lo ha dicho José Antonio, ¿eh? Y seguro que lo ha comentado aquí cientos de veces. ¿Puede ir de blanco la Virgen? Hemos dicho que quien va bajo palio es Cristo, no la Virgen. Lo pone muy clarito en el arco de la Macarena. Ella es tabernáculo de Dios y puerta del cielo. Tabernáculo de Dios. Luego quien va bajo palio es Cristo. ¿Puede ir de blanco el Jueves Santo? Que sí. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo el palio de una custodia, por así decirlo. Lo ha dicho José Antonio ya. Que celebramos con máximo gozo el cuerpo de Cristo. Bueno, miren, las procesiones no son una celebración litúrgica. La Iglesia celebra la Semana Santa litúrgicamente. Era una liturgia compleja de la que quedan los oficios. Queda ese triduo de Jueves y Viernes Santo. Por lo tanto, las cofradías no se tienen que atener a la liturgia, puesto que no son litúrgicas. Pero la Iglesia tiene un libro, que es el breviario, que existe desde 1555, con Pío V, que el último es de Juan XXIII y sigue vigente, aunque haya sido sustituido por los misales para muchas cosas, donde se recogen los significados de los colores y donde se dice cómo hay que usar cada color. Es, digámoslo así, en términos modernos, como un libro de estilo para la Iglesia. Luego, ahí están establecidos símbolos que son universales para todos los cristianos. Y ahí se especifica que en Semana Santa ninguna imagen de Cristo puede ir vestida de blanco, salvo, y da unas excepciones, como las históricas, Desprecio de Herodes. Y establece para qué es el blanco. Y dice que el blanco es para las 3 fiestas en las que la Iglesia celebra con máximo júbilo y gozo. Y además lo pone en mayúscula todo. Esas 3 fiestas son... ¿Me las dicen? Santo. No. Esas 3 fiestas son el nacimiento de Cristo, la resurrección de Cristo y el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo es todo el año, no solo el cuerpo. Por eso el Jueves Santo, litúrgicamente el color es el blanco, porque se entrega el cuerpo de Cristo. Ahí coincide la liturgia con la norma de la Iglesia. Luego puede ir la Virgen de la Esperanza, que sale el Jueves Santo y es el tabernáculo del cuerpo de Cristo de blanco. Es su color. De hecho, va la Virgen de Rosario. Y podría ir Claro. el Sábado Santo también. Bueno. Porque ya estamos en Pascua de Resurrección. A ver, puede ir, pero no por la Pascua de Resurrección. Puede ir por lo siguiente. El Sábado Santo no está en la liturgia histórica de la Iglesia. El Sábado Santo es día de reflexión. Y la Pasión y Muerte acaba el Viernes Santo. Lo que pasa que aquí hay una problemática de exceso de cofradías, y entonces un arzobispo va a firmar un decreto y va a permitir que el Sábado Santo se va a dar una dispensa para el Sábado Santo, vamos a decirlo así. Y algunas cofradías se niegan, como ustedes saben. Soledad San Lorenzo se niega en redondo. La Trinidad también. La Trinidad también. Se niegan en redondo. No es nuestro día. Somos de penitencia y es hasta el Viernes Santo. Entonces se tienen que ir obligadas. Claro, es una excepción como una excepción, aunque sea día de reflexión, para las procesiones de Sevilla es Viernes Santo todavía. Es decir, nosotros tenemos Viernes Santo el viernes y el sábado, procesionalmente hablando.
Y lo he dicho de un modo coloquial, claro, no es técnicamente así, pero es un decreto. Luego, sí puede ir de blanco, claro que puede ir de blanco, perfectamente. De hecho, las sayas blancas se van a imponer en el 90% de las vírgenes de Sevilla por la misma simbología, porque cubren el útero de María. Es decir, es el color del cuerpo de Cristo, no por cuestiones estéticas. Por eso he dicho que olvidémonos de los justos, que no importan los justos. Ahora, ¿puede ir de negro? ¿O de verde? Pero vamos primero al negro. Opinen, por favor. ¿Puede ir de negro? ¿Qué representa el negro? Tendríamos que coger el mismo breviario, que nos da para la penitencia un color. Pero nos dice que es hasta las 12 de la noche del miércoles santo. Lo dice así de claro. Ese color es el morado, es el color de la cuaresma. ¿Y el negro qué representa? El luto. ¿No se nos ha muerto Cristo? Estamos de luto. Lo que estamos diciendo es que Cristo ha muerto con un palio negro. ¿Es correcto decir que Cristo ha muerto el Viernes Santo, el jueves del Viernes Santo con un palio negro? Claro. Son símbolos universales, que es la otra sección que marca el breviario, que se admiten los símbolos universales. Por eso en la paz todas las figuras pueden ir de blanco, porque es el símbolo universal de la paz. Bueno, ¿y el verde? Sí, debería que sí. El verde es tiempo ordinario, y el verde es una virtud teologal. El verde no es el cuerpo de Cristo. ¿Qué dicen ustedes? No tengo ni idea. Yo no sé. Pero es el color de la vida, es el color. El verde es bastante curioso por lo siguiente. Algunas imágenes de Jesús Nazareno se les viste con túnica verde, además desde bastante antiguo. Hay pinturas del siglo XVI que lo llevan. Y de hecho las hermandades de la Veracruz es su color. ¿Por qué? Por la frase de si esto hacéis con el leño verde, que no haréis con el seco. O sea, que también tiene ese símbolo penitencial. De hecho, estaba yo ahora mismo hablando, a finales del siglo XVI hay un pleito entre la Hermandad de la Esperanza de Triana y la Hermandad de la Veracruz. Este pleito es por el uso del color verde. Entonces, en este pleito, por el uso del color verde, habla el prioste de la Esperanza de Triana, que por cierto dice, esta hermandad que está establecida en Triana, fundada hará unos 80 años, lo dice el prioste a finales del siglo XVI, eso está documentado. Entonces, defendiendo el uso del color verde como algo propio de su hermandad por la vocación de la esperanza. Y la Hermandad de la Veracruz dice que eso le corresponde solo a ella por el color precisamente corporativo del leño verde. El fallo del arzobispado es muy curioso porque dice que por ser Triana un lugar tan sumamente alejado, que no interfería en los usos y costumbres de la Hermandad de la Veracruz. El hecho es que el verde que se usa aquí para la Virgen de la Esperanza, que además tiene esa tradición del mundo antiguo, no se olvide que la Esperanza también era una diosa que veneraban los griegos y los romanos, que tenían sus propias fiestas y además que se vestía también de verde por el hecho del campo, del esperar las buenas cosechas, pues se torna precisamente también tanto un color penitencial como un color mariano. Por lo tanto, correcto es, pues mire usted, sí. Pero espérate que lo digan ellos. Le hemos preguntado a ellos. Es verdad. ¿Os parece correcto lo verde? Pero por eso, bueno, voy a hacerle otra pregunta. ¿Por qué el hermano de Cristo viste de verde? Juan. El hermano de Cristo Juan. Recuerden, madre ahí tiene a tu hijo ahí tiene a tu madre. En la antigüedad no hay paro, no hay sueldo, no hay seguro. Si muere el hijo, ¿quién mantiene a la señora? Solo le queda mendigar en la calle. Luego Cristo se asegura de que su madre se quede protegida y cuidada. Y eso es una adopción legal en la antigüedad. Por eso en el Renacimiento, San Juan, es el único santo que va a llevar pelo dorado.
que solo lleva el niño Jesús. Con eso están diciendo que es el hermano de Cristo. Y por eso viste de verde. ¿Por qué viste de verde San Juan? Si el cuerpo de Cristo hemos dicho que es blanco, ¿por qué el hermano de Cristo viste de verde? Si aquí hay algún sacerdote que no lo sé, le podríamos preguntar de qué color es el paño del Arca de la Alianza. Y le podríamos preguntar también a ese sacerdote dónde se reservaba la sagrada forma antes de que en el siglo XVI los artistas de la época inventen el sagrario como un pequeño edificio. Se celebraban en un arca, en alusión, o sea, la sagrada forma en los siglos III, IV, V, VI, así hasta el XVI, es decir, durante 1600 años se guardaban en arcas, remitiendo a los tiempos antiguos y al Antiguo Testamento, claro. De hecho, como el Jueves Santo, ¿cómo llamamos a donde se guarda el cuerpo de Cristo? Se llama arca o arqueta. Sigue conservando ese nombre. Efectivamente. Luego, el paño es verde y por lo tanto es otro color del cuerpo de Cristo. Es el color antiguo, antes del breviario de Pío V, es el color que definía el cuerpo de Cristo, el verde. El blanco será a partir de 1555. Luego, sí es correcto que vaya al verde, pero no por virtud. Una virtud teologal nunca puede estar a la altura del cuerpo de Cristo en la religión cristiana. En la religión cristiana, vamos a ser más claros, a la altura del cuerpo de Cristo no puede estar nadie. Bueno, la Santísima Trinidad, claro, el Padre o el Espíritu Santo, pero ningún santo, ni siquiera la Virgen, que no es Dios. Luego, el verde pálido, sí, por ese motivo, porque remite al cuerpo de Cristo. ¿Y el rojo? Ya que estamos en el tema, ¿y el rojo para vestimenta de la Virgen? El rojo es el color sacramental. Y aparte, remite también. Sí. Es que claro, hay una riqueza de color y de símbolo, lo que tenemos que saber cómo hacerlo. A ver, miren, ¿puede ir un nazareno vestido de blanco? No, rotundamente. Un Cristo con la cruz puesta no puede ir vestido de blanco en Semana Santa, ni un cautivo. Bueno, un cautivo sí, claro, el desprecio de Herodes. O Jesús ante Anás, porque de Herodes vuelve a Anás. Entonces va vestido de blanco, sí, pero el resto no. No pueden ir de blanco, ninguno. Era el color de los locos, claro, entonces por rigor histórico, como el color de los enajenados mentales, porque el blanco se ve desde muy lejos, pues a Cristo lo visten como un enajenado mental, de blanco. Por eso el desprecio de Herodes no es que pueda, es que debe, que tiene que ir de blanco. Luego, el valor simbólico de los colores es absolutamente fundamental. Fundamental. Eso sí, ¿por qué amanecen el domingo de resurrección algunos nazarenos o algunos cautivos vestidos de blanco? Porque una excepción, es un momento simbólico, porque están aludiendo a la resurrección. Están diciéndole al creyente que el que porta aquí la cruz hoy ha resucitado. Es decir, es una alegoría moderna que hacemos en tiempos modernos hacia la resurrección. Lo que no podemos poner, y esto lo he vivido yo en hermandades, al nazareno o al señor de la sentencia vestido de blanco para que esté fresquito un verano. Sí, será el argumento que se daba. Es que hay que ponerlo fresquito un verano. Miren ustedes, no. La religión cristiana tiene una simbología milenaria que ha ido evolucionando y que tiene unos significados y que en otras partes del mundo conocen. Si nosotros los cambiamos para que Cristo esté fresquito, y como esa barbaridad puedo contar otras muchas, pues evidentemente estamos confundiendo a los cristianos de otras partes del mundo. Luego tenemos que ser rigurosos. Que a mí me gusta mi Cristo de blanco, póngalo usted el domingo de resurrección y ya no hay ningún problema. Y quítelo después, se ha dado usted el gusto. Ahora bien, que salgan algunas imágenes como salen en Semana Santa, no es correcto. ¿Que salga un palio blanco? Sí, es correcto. Vestir a la imagen pasionista no, porque lo niega el breviario. O sea, no es por capricho, no es porque los historiadores tengamos... No, es que lo dicen las normas de la Iglesia. Los directores espirituales no se meten porque la procesión no es litúrgica. Ellos aconsejan a la liturgia, no se meten en eso. Pero estamos viendo imágenes que no van vestidas correctamente. Como no es correcto, y permítanme que lo diga, que una imagen lleve una prenda militar del siglo XX. No es correcto. ¿Cristo qué tiene que ver con la Guerra Civil Española?
¿Por qué ponemos fajines militares? Es incorrecto a todas luces. En su momento tuvo un componente histórico que quizás fue hasta necesario. Y no se censura que se pusiera. Lo que se censura es que casi un siglo después de la Guerra Civil sigamos poniéndolo. No tiene sentido, porque no significa nada la religión cristiana. Y luego, los significados son fundamentales para nosotros. Y más en una religión que, insisto, está basada en la creencia. En que creemos o no creemos determinados dogmas. Si le quitamos a eso todo su significado y toda su comunicación simbólica, perdemos mucho, ¿eh? Luego, la Virgen de la Esperanza se ha movido en parámetros correctos, ha quedado en cuestiones de cuál queremos en este momento, cuál creemos que es el oportuno, como muy bien ha dicho José Antonio, se pone porque sale el Jueves Santo, cuando se cambia el Jueves Santo se discute, ahora se piensa, y quizás los del Verde no lo sabían, pero ha coincidido y es correcto. ¿Eh? Hay una cosa muy curiosa que hemos estado hablando antes, que es el manto blanco. Este manto, la verdad, fue un descubrimiento para mí. Yo me acuerdo cuando allá por los 90 yo no conocía ni fotos. A mí la camarera de mi Virgen del Carmen, Ani, me decía, era así, así, así y así. Y volvemos a otra cosa. El diseño de este manto vuelve a ser tremendamente retro. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se hace de la necesidad, se hace virtud. Hoy un manto así tampoco se haría. Y sin embargo es un manto que se hace con pocos medios, pero con muy buen gusto. Se ve que estaba inconcluso, que probablemente esta obra hubiera sido terminada. Pero fijaros cómo, por ejemplo, lo que es el borde de bordado, es un lazo. Eso es una cosa que es muy propia del siglo XVIII. Combina esto con la malla. Ojo, el uso de la malla no lo inventa Juan Manuel con el manto camaronero. Juan Manuel era una persona bastante lista y sabía lo que y conocía de pe a pa los ajuares de las vírgenes. Esto ya se había hecho en el XIX con el manto, con la saya de la Virgen de la Salud de San Isidoro de Patrocinio López y con otra magnífica que tiene la Virgen del Rosario de San Vicente y que de vez en cuando usa la Virgen de la Cabeza. El escudo central, eso era una cosa muy propia también de los bordados del XIX. Y sobre todo una cosa que es muy llamativa es los ramos de flores salpicados. O sea, esto era una cosa que en ese momento la gente lo veía como algo pobre, porque piensen que estamos años 40, años 50, que hay una nueva generación de cofrades que todo lo que no sea como el palio de la Macarena, como el palio de la Amargura o como el palio de por ejemplo, como el manto y el palio de la Virgen del Socorro, todo lo más rico, todo le parece mal. Sin embargo, aquí el diseñador de turno, no sé yo quién podría ser. Braulio Ruiz. ¿Perdón? Braulio Ruiz. Pues el señor Braulio Ruiz, Un cartelista de la época. pues era una persona que en primer lugar conocía bastante, se ve que conocía bastante la historia de la ornamentación, conocía también bastante lo que es el bordado sevillano. Este señor no solo conocía el manto de malla, sino que este señor tenía que conocer probablemente las cosas de la Virgen de la Salud, que entonces se vestía entera, y de la Virgen del Rosario de San Vicente. Y te hace esta maravilla. Esto lo vemos en los mantos de la Virgen de Todos los Santos, en el manto de la Virgen del Amparo. O sea, aquí se resuelve de un modo magnífico y con poco dinero, y además que da este aspecto rico, porque fijaos qué cosa tan curiosa. Lo que se consigue con la malla, y eso se ve muy bien en la parte central de la parte de abajo que queda inconclusa, lo que se consigue con la malla es darle un aspecto dorado, un aspecto más, vamos a llamarlo, más celestial, ¿no? Y que le da a la Virgen precisamente una mayor riqueza que lo que es la tela sola. A mí me alegró mucho cuando este manto se recuperó, porque pienso que es una de las piezas históricas de la Semana Santa de Sevilla, que está bastante bien, que se ha dejado la dimensión que tiene hasta donde llega el bordado.
Y pienso que ha sido un acierto por parte de la Hermandad de la Trinidad el hecho que se vuelva a usar. Creo que en algún besamano incluso lo he llegado yo a ver. Y que se pueda ver en fechas una prenda histórica que muchos teníamos ganas de conocer y que la podamos disfrutar además en todas sus dimensiones, porque en el camarín, lógicamente, solo ves por delante, en los besamanos le puedes dar la vuelta por completo. Además, las bordadoras me dijeron que fueron unas señoras de la calle Sol, ¿no es así? En la calle San Marcos se empezaron a hacer los ramos. Espérate. En San Marcos, Dolores Oliveira empieza a hacer los ramos. Cuestan 275 pesetas. Perdón, ¿Lola Olivera? Sí. Era una bordadora excelente. Perdónenme, era una bordadora excepcional. Esta señora trabajaba con Victoria Caro y compartía incluso autorías con ella, en calidad de, no de primera oficial, sino en calidad de bordadora, de maestra del taller. Y decidió, en la guerra civil, o recién acabada la guerra civil, decidió meterse en el convento de Santa Isabel. Y allí, claro, ella lo que sabía no era hacer pasteles y cosas de estas que hacían las monjitas, ella lo que sabía era bordar. Entonces, inauguró un taller de bordado. Un taller de bordado que fue excelente mientras bordó ella. Y formó ella a la bordadora. A la Madre Corazón la forma ella. Ella, claro. Cuando ella ya fallece, mucho tiempo después, porque vive bastante, lógicamente ya no hay una maestra que enseñe y ya el bordado decae y acaba, bueno, pues por prácticamente desaparecer el taller. Pero que fue una bordadora profesional de primerísimo nivel. Pues ella se le encargan los primeros ramos a 275 pesetas. Cada uno. Cada ramo, que lo pagan además hermanos de la hermandad, y parece ser que debajo iba el nombre de la familia que lo había pagado, y son 50 lo que se hacen de primera. Y después el resto del manto lo hace Mercedes Plasencia, que vive en la calle Duque Cornejo, y es la que hace el escudo central con el Espíritu Santo y el resto. Que eso vale 30.000 pesetas, lo que es esa parte del manto, y imagino que algo más por colocar los ramos y terminar la malla, en fin, toda esta historia. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Las hermandades entonces no trabajaban como ahora con los talleres, sino que muchas veces las hermandades se convertían en empresarias. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el manto de la Virgen del Socorro, esa gran obra magna, que lo borda Conchita Fernández del Toro, pues la hermandad contrata a Conchita Fernández del Toro como bordadora y le paga su jornal. Es decir, la hermandad es la encargada de comprar los materiales. En muchas ocasiones eso se hacía desde el siglo XIX, eso lo documenté yo, también en el manto de la Virgen de Rosario de Santa Catalina, cómo se contrata a 3 bordadoras, de las que no se sabe nada, porque probablemente fueran oficialas de taller, y se contrata a estas 3 señoras, otro señor se le contrata el diseño. ¿Tu jornal cuánto es? Esto. Pues esto es lo que se te paga. La hermandad compra absolutamente todos los materiales y se convierte en empresaria. Hoy no se trabaja así. Hombre, hoy habría que pagar unos seguros y hoy habría que pagar otras cosas. Sin embargo, esa sociedad sí permitía que se trabajara de ese modo. Sí. A ver, eso es lo que se llama bordado por administración. Exacto. Contrato por administración. Es la hermandad quien lo contrata todo, quien compra los materiales y quien le da el salario estipulado o el margen de beneficio estipulado al artista. Pero fíjense, Jesús ha hablado de una bordadora, Conchita. Bueno, Conchita tenía ya 90 años y era Conchita. Se conocía así Concepción Fernández del Toro. ¿Cómo puede ser una bordadora desconocida esa obra maestra del manto de la Virgen del Socorro? O Carmen Campmany. O Carmen, bueno, pero a Carmen la afecta la guerra. A Conchita no le afecta la guerra. Exacto. ¿Quién era Conchita? ¿Es que puede una bordadora de poco nivel o de un taller pequeñito, desconocida, hacer esa obra maestra? Es que Concepción Fernández del Toro es Olmo. Miren ustedes, cuando hablamos de Olmo, los libros de los ambientes cofrades muchas veces confunden las cosas. Caro, pero Caro son 4 o 5 generaciones, desde 1917 hasta 2024.
¡Qué caro! Olmo, no miren ustedes, Olmo fallece antes de que se hagan las obras conocidas de Olmo. Miguel Olmo no vive. Es la viuda. Por lo tanto, salen dos talleres. Uno de la viuda con su hijo mayor, que es viuda de Olmo, y otro de los otros hijos que se anuncian como sucesores o hijos de Olmo. De los dos modos lo vemos. O sea, viuda e hijos de Olmo. La viuda tiene los dibujos de Miguel Olmo, con los que siguen trabajando. Los hijos de Olmo no tienen nada y no son artistas, no dibujan, no saben bordar, son empresarios. Y van a firmar un contrato a Herminia Álvarez Udel, una señora que era la diseñadora más importante de Sevilla junto a Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y van a firmar a Concepción Fernández del Toro, que es quien va a bordar todas las obras maestras que conocemos como de Olmo. Es decir, el conjunto de la Virgen de la Concepción del Silencio, el manto de la Virgen de las Lágrimas de Santa Catalina, la obra maestra que es el palio completo con manto y todo del Patrocinio. Hombre. Todo eso lo hace Conchita. Bueno, pues fíjense, se acaba el taller de Olmo y Conchita no va a abrir taller propio, sino que va a contratarse con una hermandad, con el amor. Bueno, pues esto ha pasado en muchas cofradías. Lo de Lola Olivero es lo mismo. Lola Olivero borda la saya de los volantes de la Virgen de la Esperanza, de la Macarena. Ella es la que lo ejecuta. Con Victoria Caro comparten las dos. Es muy frecuente que artesanas excepcionales no dirijan, no lleven creativamente los talleres, sino que trabajen como asalariadas. Yo quería hacer una última observación sobre este manto. ¿Ustedes tienen un gran manto de salida? Por supuesto que sí. El manto de salida es, como yo digo, como una de las tiaras de Victoria Eugenia, de los que se pone su majestad la reina Leticia. La misma Lajaez. Pero este, a lo mejor es como los pasadores de diamante del rey. O sea, no deja de ser una joya también. Porque si tenemos un buen diseño, una buena ejecución, a lo que se une la historia, esto es otra joya. Y la hermandad ha realizado un gran acierto en su recuperación y puesta en valor y que la podamos ver en la actualidad. Sí, sí, lo ratifico. Es una obra de primerísimo nivel, ese manto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchas veces los cofrades, como dijo antes Jesús, si no ven mucho oro acumulado, pero miren ustedes, no. Muchas veces en arte menos es más, ni es Van der Rohe. Este manto está bordado con una exquisitez. Exacto. De primerísimo nivel. Ahora yo le quiero hacer otra pregunta a los amigos. Hemos dicho que el palio es para Cristo y que tiene que llevar elementos simbólicos cristíferos y que tiene que llevar los colores de Cristo. Pero ¿y el manto? ¿Para quién es? ¿Y qué color debe llevar la Virgen de la Esperanza? No estoy preguntando si me gusta más de blanco o de verde. Porque eso, a ver, si aquí hay algún sevillista lo querrá rojo. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando el manto de quién es, ¿de Cristo o de la Virgen? Hombre, yo diría, a raíz del manto este, que si se piensa para el palio, que ya hemos hablado que se hace pensando que es como un palio para una custodia, que el manto sí iría pensado para la Virgen porque iconográficamente el manto tiene alguna serie de cartelas y demás que hacen mención a la vida de la Virgen y el propio Espíritu Santo, digamos, que podría ser alusión como que esté llenando de gracia a la Virgen. Vale, lo que dice es correcto, es así. Es así, pero yo hago primero la pregunta de un modo más básico, antes de llegar ahí, que es todo correcto, y que es válido. La pregunta es, ¿un manto qué es? Porque un palio sabemos lo que es el heroa del emperador de Roma. ¿Y un manto qué es? Un manto. A ver, lo ha dicho una chica. Macarena. Bueno, Macarena es historiadora del arte, es doctora en historia del arte y defendió su tesis doctoral sobre el taller de los Caros, con lo cual ha estudiado los bordados de esta casa. Ha hecho un magnífico trabajo que sacó un sobresaliente por unanimidad hace apenas 20 días en que defendió su tesis doctoral. Enhorabuena, Macarena. Bueno, miren, como bien dice Macarena, un manto es una prenda de vestir.
Y la prenda de vestir la lleva una señora. Es una prenda femenina que evoca la realeza, sí, pero una prenda de mujer. Luego, los símbolos que tienen que ser cristíferos o marianos. Hombre, a ver, si mi mujer se pone un abrigo, los adornos que son, ¿de hombre o de mujer? A ver, Cristo me puede llevar. De hecho, en Cádiz el Eseomo lleva su... Lleva una clámide, no un manto. Una clámide. El manto es femenino, por lo tanto es una prenda de la Virgen. El eroa es de Cristo, pero el manto es de ella. Por ejemplo, Juan Manuel Rodríguez Ojeda pone el palio rojo para la Virgen de la Esperanza, para la Macarena, rojo, no verde, como se creen mucho, porque es el color sacramental. Y le pone un manto ¿de qué color? Verde, pero rojo, y el verde chirrián. Son la teoría de los complementarios. El rojo hace más verde al verde y el verde hace más rojo al rojo. No armonizan. No importa. Lo que importa es ya buscar la armonía con las luces y las sombras y el oro y los bordados. Lo que importa es el valor simbólico, lo que cuentan. Luego la Virgen puede llevar cualquier color, puesto que no es Cristo. Cualquier color. Si la vestimos de verde, puede ir de verde. Si la vestimos de azul, puede ir de azul. Si la vestimos de rojo, puede ir de rojo. El color que queramos. Ahora bien, si la vestimos de blanco, ella no deja de ser tabernáculo del cuerpo de Cristo. Ella va como sagrario del cuerpo de Cristo. Luego puede ir de blanco también por ella, que remite a Cristo. Luego la Virgen de la Esperanza puede ir del color que quiera. Y el blanco, por supuesto, es correctísimo. ¿A dónde pasamos ahora? Bueno, yo ya creo que para ir terminando podremos ¿Dónde hablar viajamos ahora? de los actuales respiraderos, porque hemos hablado de los bordados, estamos hablando mucho de la estética, de los palios, ¿no? ¿Los proyectan? Ay, pero permíteme una cosa, perdón, que esto es para que me cojan coraje todo el mundo. Mientras, por favor, yo no paro de decirlo en todas partes y no pido que nadie lo comparta, lo que pido es que se piense, ¿eh? Y por supuesto, dejo el gusto fuera otra vez. Miren, ¿ustedes saben qué vale hacer un manto como el de la Virgen de la Esperanza? Trinidad, hablo. ¿Saben qué vale hacer el manto de salida? Si lo hiciéramos ahora mismo, ¿qué vale ese manto? 60. ¿Cómo? Con 60.000 euros no hacen ustedes ni la saya. Una saya buena, una saya como la que ustedes sacan hoy en la actualidad, de las buenas, con todas las calidades que tienen, mínimo son 30.000 euros. Sí, 40.000 euros una saya de las buenas. Un manto de este tipo vale de 300.000 euros para arriba. Euros, 60 millones. 70 Efectivamente. 360. ¿A dónde voy yo con esto y con el precio del manto? Voy a que en el siglo, muy a finales del 19, incorporamos, los pasos antes no llevaban luces, no llevaban velas. Los apuntes que hay históricos, las plumillas históricas o algunos óleos antiguos del siglo XVIII, los pasos van con 0 puntos de luces. Farol, en todo caso. Lo máximo que podían llevar era que los señores de la cofradía, cuando digo los señores hablo de los pudientes de la cofradía, como no había luces en la calle, iban con el servicio, con los criados, que llevaban un farol de mano. Entonces ese farol de mano, ellos llegaban a la iglesia con el mismo y se lo ponían al paso encima para que el paso fuese iluminado por la calle. Eso es lo tradicional en Sevilla durante 400 años. Pues bien, las candelerías empiezan en el siglo XIX. Son unas velitas sueltas, velitas no cirios, unas velitas sueltas, muy dispersas, muy bajitas, y de ahí va a ir creciendo hasta que se forman las candelerías actuales. Pero igualmente a finales del XIX, igual que se ponían esos faroles delante, los faroles se pasan detrás, se ponen al lado del manto. Vale, hasta ahí, bien. Hasta que a alguien se le ocurre, en vez de un farol, lleva un candelabro de casa, un candelabro de mesa, de brazos, y lo ponen el paso detrás. Por eso los candelabros de cola antiguos son verticales, porque se cogen de las casas. Pues bien, eso ha evolucionado a unos candelabros de cola que cubren lateralmente todo el paso, es decir, que cubren un 60 o 70% de la superficie del manto, que vale más de 300.000 euros, les ponemos las veras por fuera de los guardabrisas y los cubrimos de grasa de arriba abajo desde la primera salida. Luego tenemos que pensar si merece la pena invertir 300 o 400.000 euros en una obra de arte que nos vamos a cargar nosotros mismos
estropeándola con un agente corrosivo. Luego, ¿por qué las cofradías no reconocen el error y quitan los candelabros de cola de los pasos? Es que me gusta mucho, es que es muy sevillano. No, no es sevillano. Se lleva haciendo 70, 80 años contra 400 años sin candelabros de cola. Es un invento moderno que es plástico, que es bonito, que resulta, pero que es dañino. Se puede quitar de muchos modos, con faroles. Lo que hemos hecho en Veracruz, lo que hemos hecho en Veracruz ahora mismo son, inspirados en el siglo XIX, son totalmente rectos. Claro, recto. Se puede hacer de muchos modos, pero miren, dimos una idea una vez en una hermandad y al salir vimos cómo se reían de nosotros por la idea que dábamos. Pero fíjense, por favor, lo que les voy a decir con la foto delante. Si el hermano mayor, que está aquí, ahora mismo ofrece a dos de ustedes que vayan en chaqueta y corbata el Jueves Santo detrás del paso de la Virgen por toda Sevilla, ¿cuántos voluntarios habría? En chaqueta y corbata, ¿eh? Todo lo que quiera. ¿Cuántos voluntarios? Aquí mismo hoy habría 8 o 10. Diciendo, yo he sido el primero, yo te lo he dicho antes. Pues bien, nosotros le pedíamos, entendiendo que a los capataces no hay que distraerlos, porque un capataz tiene que estar pendiente de muchas cosas, y hablo en este caso de los contraguías, poner al lado de los contraguías dos señores de chaqueta y corbata, que van protegiendo el manto, porque mientras haya dos de la casa, no se echarán encima. Yo he visto con una tijera querer cortar bordados de la Macarena para llevarse el bordado. Claro, la Macarena tiene a 5 señores puestos allí, pero ya no es para protegerlo. Es que esos dos señores, cuando el paso está abajo y el capataz no llame, sino avise, cuando ta, y avisa, esos dos señores, los contraguías dan un pasito atrás o siguen con sus cosas, y esos dos señores, pues ponen la foto, por favor. Sí, perdón. Es que esta la foto que antes comentaba es la primera, el 17 de abril de 1924. Miren ustedes, por favor, esos dos señores se ponen al lado del candelabro de cola y hacen así, lo mueven, que los candelabros vibran. Al hacerlo con el paso parado, la cera que está en la vela cae dentro de la tulipa. Como inmediatamente el capataz llama y levanta, no sale cera. Pues bien, se reían de nosotros por decir eso. Curiosamente, había sentado a alguien que sería de la Hermandad del Silencio, y el silencio lo está haciendo. El silencio, que es una de las hermandades más simbólicas, más austeras y más profundas de Sevilla. Porque no pasa nada porque vayan dos señores y quiten, y evitamos el problema. O sea, o quitamos el candelabro de cola o quitamos la cera. Pero lo que no podemos cargarnos una obra como esta, evidentemente, porque después nos van a pedir 100 y pico mil de euros por restaurarla, ¿eh? Después que hace una cota extra y hay que pagarlo y ya no es lo mismo. La conservación preventiva siempre es lo mejor. Siempre. Puedes poner un platillo. ¿El qué? Puedes poner un platillo. Pero los platillos también escupen, porque como no lo podemos cerrar, ya que tiene que entrar el aire, podemos poner la vela por debajo, el guardabrisas para guardarlo de la brisa. Yo no sé por qué las hermandades populares quieren la vela arriba. La Macarena dice que si no, no le llega. Eso no es verdad, claro que llega. No la enciende usted todos los días, enciéndala solo cuando lo tiene que encender y verá cómo llega. Pero es que además hoy día hay velas de consumo retardado, que tardan mucho más en consumir si se pueden comprar, por supuesto. Nosotros tenemos platillo y un dedo por debajo del platillo. Es nuestro codal. Eso quita el 80% la cera. Si además hay uno para cuando haya... A ver, cuando llegáis a la calle Orfila, no ha pasado la anterior, claro, tienen que pasar los pasos de Cristo, son 2, la Virgen se tiene que quedar parada, ya sabemos que levantamos los pasos para que el costalero no se enfríe, para que también no sea... Pero bueno, estamos un poquito más tiempo parados, solo saben vivir los costaleros, Pues si en esos momentos además lo movemos, pues mejor que mejor, y no le cae ni una gota. A ver, la Hermandad de la Iniesta recupera una saya de Juan Manuel Rodrigo Ojeda, lo hace Manuel Solano, morón, bordador excelente Manuel Solano, y el primer año, o sea, la saya llega un Viernes de Dolores, el domingo de Ramos sale la Virgen con la saya, el domingo de Ramos estaba quemada. Porque le ponemos es que no guardamos ni la seguridad en las velas. Yo he estado en la campana y un Jueves Santo se le cayeron 2 velas a la Virgen del Valle encima, con la fortuna de que las 2 velas se apagaron al chocar. Lo mismo no se apagan y prenden. La amargura se quemó así.
O sea, es que hay una serie de medidas que no tomamos porque no queremos. Siempre han parado un a mí me gusta. Mire usted, a mí qué me importa lo que a usted le guste. A mí lo que me importa es que la Virgen Huerva sale y salva. Primero, antes que nada. Hay besamanos con 300 velas, o yo qué sé, o cuántas velas le ponen, que no cumplen ninguna norma de seguridad. Hay otros con las mismas velas que cumplen todas las normas. Por ejemplo, ninguna vela que se caiga le daba al Cristo de Jesús Antana. Ninguna. Si se caía una vela, caía en metal. Bueno, son medidas preventivas. Es que todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Son importantísimas. Bien, los respiraderos, que son magníficos. Yo me quedaría toda la noche aquí escuchándote porque es muy interesante lo que estáis comentando. Pero bueno, vamos a hablar de Manuel Seco Velasco y... Estos respiraderos, si la Virgen de la Esperanza ella en sí misma fue un revulsivo, los respiraderos fueron otros. Es la primera vez que se plantea el hecho de unos respiraderos con capilla. Y además aquí lo que se hace con mucho acierto es tomar imágenes que la devoción popular sevillana ya conocía de por sí. Entonces, a la riqueza, aquí es que esto supone un punto y aparte en la hermandad, porque hemos visto cosas más bien modestas, pero muy bien resueltas y con un gusto magnífico y, como yo he dicho, pequeñas joyas, pero sin embargo esto ya es la tiara de la reina Victoria Eugenia. Es decir, aquí ya se plantea una cosa que es por absolutamente todo lo alto, una cosa que no estaba vista en la ciudad y una cosa que además crea una escuela tremenda. ¿Cuántos palios con capilla vemos en la actualidad? Perdón, ¿cuántos respiraderos con capilla vemos en la actualidad? Hay una auténtica barbaridad. Esto supone la ruptura con el clásico respiradero sevillano corrido, pero es que esto inaugura otro nuevo respiradero sevillano, que es el típico respiradero de capilla, que lo vamos a encontrar en 1000 ciudades, en 1000 lugares y reproducidos con mayor o menor fortuna. Algunas veces se reducen simplemente a lo que es el frontal y en los laterales se pone en medio, pero casos como este, tan bien resuelto, con tantísima riqueza, con un diseño tan magnífico, esto es escaso encontrar. Sí, es una obra de primer nivel. A ver, Manuel Seco Velasco es hijo de Manuel Seco Inver, que fue un excelente orfebre en la época de Jorge Ferrero, otro gran orfebre. Manuel Seco recoge la tradición de su padre y de aquella época y hace esos respiraderos también horizontales, alargados, que es el modelo clásico sevillano del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Pero aquí va a crear un modelo nuevo, un modelo arquitectónico. Las capillas, como muy bien ha dicho Jesús, están articuladas mediante un basamento, una serie de columnas que sostienen un entablamento. Esa arquitectura, es microarquitectura. Que el diseño de Seco, No, efectivamente. Pero Seco es el primero que lo hace. Todos los orfebres no se atreven en aquel momento a hacer una obra de este tipo. Cayetano González sí. No lo hace en respiradero, pero está articulando canastos de Cristo y está articulando otro tipo de pasión, por ejemplo, ¿no? Cayetano sí. Pero a respiradero de Paso de Virgen, el que lo hace es Manuel Seco Velasco. Fíjense, porque tiene una dificultad añadida. El palio respiradero está muy bajo. No hablo de este, hablo de todos. Está muy bajo porque el palio tiene mucha altura. Los varas le dan altura y el respiradero queda por debajo del nivel de vista del espectador. Aparte, el devoto, cuando se pone delante del paso a la Virgen de la Esperanza, y no digamos el espectador que no lo ha visto nunca, se queda en la cara de la Virgen. Eso es verdad. El epicentro es la Virgen. Es que la Virgen es un espectáculo. Es que ustedes la veis todos los días. Y claro, estáis muy habituados y veis casi una persona, porque es muy humana. Perdón. Pero la Virgen es una obra maestra de tal calibre que reclama la atención, pero de un modo bestial. Si encima tenemos que el otro elemento plástico de un paso de Virgen que se impone desde lejos, el palio, pues las miradas, lo natural en un paso es que vayan de la Virgen hacia arriba, nunca hacia abajo. Pues bien, nos enfrentamos
a un modelo nuevo que va a incluir arquitectura, que está por debajo del nivel de visión y que lleva una imagen que va a tirar para arriba. Eso es una gran dificultad para los orfebres. Y hasta ahora en ningún paso importante se había intentado nada ni medianamente parecido. Luego, es un gran logro, con independencia del diseño, porque ahora hay que ejecutarlo y hay que ejecutarlo en tamaño. Miren, hay muchos diseños excelentes que cuando llegan a los talleres de los tallistas o llegan a los talleres de los orfebres se estropean, se los cargan. Porque lo hacen más grande, más ancho, más vasto. Se han embastecido mucho las artesanías en Sevilla. Fíjense las coronas que llevan las vírgenes, por favor. Coronas que muchas veces son más grandes que medio cuerpo de la imagen. Son un horror. Cuando eso lo ven fuera de Sevilla, se ríen de nosotros. Lo estoy diciendo tal y como lo he vivido, ¿eh? O sea, las coronas pequeñitas, ajustadas a la proporción del cuerpo de la Virgen, como lleva la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, por poner un ejemplo, son mucho más plásticas y mucho más bellas que esas coronas enormes que son para la fachada de un edificio en el que se vea a 12 o 15 metros de altura, pero no en un cuerpo que tiene que tener 7 cabezas, 8 como mucho. O sea, es que tenemos que reflexionar sobre qué estamos haciendo con los pasos en Sevilla. Los estamos sobredimensionando de un modo bestial. Saco esto porque estos respiraderos están perfectamente dimensionados. Fíjense, olvídense ahora mismo de las columnas y de las capillas, que son magníficas, que son fundamentales, pero ¿no se han dado cuenta que mantiene la horizontalidad? Que cuando hacen ahora las imitaciones de esto, quieren ser más barroco que lo barroco, las hacen más grandes, más anchas, más de todo, las embastecen y pierden la horizontalidad. Es como pasa con los relieves de los pasos de Cristo. Ya nadie es un bajo relieve, con lo bellísimo que es. Hacen unas imágenes que se salen del paso en los relieves. Y que miren ustedes, descomponen toda la estructura de los canastos. Y al siguiente, y cuando entra la cofradía ya están rotos los brazos, claro, las manos, claro. ya está roto todo. Claro, es decir, que hay muchos motivos para la reflexión. Y yo saco este tema de medida, de proporción, de ritmo, de orden, porque Seco, aparte de que es finísimo trabajando, un diseño es un patrón industrial, hay que ejecutarlo. A ver, yo veía a mi madre que compraba una revista que tenía unos patrones, no me acuerdo cómo se llamaban. El Burda, eso. Yo veía a mi madre que cortaba los patrones y bueno, aquello todo muy bonito, pero había que coserlo. Después se lo ponía a ella, claro. Después es un desastre porque hay que hacerlo, hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. Y Manuel Seco es simplemente el mejor orfebre que hay en Sevilla en los años finales 50, 60, principios 70 del siglo XX. El mejor, el más fino. Quizás no el más aparatoso, ni falta que hace. Era de una finura extrema. Hay una cosa, para ir cerrando, que sí quiero llamar la atención, y es la siguiente. Los respiraderos normalmente, originalmente, de lo que parten es de los frontales de altar. Es decir, la composición que tenemos, sobre todo, mirad en algo tan clásico como son los respiraderos de la Custodia de Arce o los respiraderos de la Virgen de los Reyes. Esto lo que está haciendo es copiar la típica forma del frontal de altar, bien en tela o bien en orfebrería, que ya saben que tiene una franja en horizontal y 2 verticales. Eso era lo que hacía esas formas heredadas, el hecho de que siguieran precisamente con esa horizontalidad. Y siempre normalmente era un roleo, porque lo que hacía era llevar lo del bordado a la orfebrería, llevar de lo estático de un frontal de altar a lo dinámico que es un paso. Pero es que esto es un acabar totalmente con ese modelo y poner uno que es triunfante, porque aquí ya no se tiene en cuenta, ya se ha perdido esa noción del frontal de altar, sino aquí tenemos la noción de lo que es el respiradero en sí mismo. Por lo tanto, creamos algo nuevo y triunfa tanto que, bueno, como he dicho antes, se copia hasta la actualidad. Sí, y ahora les pregunto yo, es el paso, la mesa, es decir, la base, ¿para quién es? El palio es para Cristo, el manto una prenda de la Virgen, la saya es una falda, es un vestido, lógicamente es de la Virgen. ¿Y el paso? ¿Qué es el paso? Según lo que sea veremos qué podemos poner. ¿Qué es el paso?
¿El qué? Es un altar que va andando, claro, evidentemente, es un altar. ¿Y en un altar qué podemos poner? ¿El qué? Hombre, tela sí, siempre. De hecho, tela, los pasos llevan mucha tela, ¿eh? Pero estamos hablando, por ejemplo, ¿podemos poner a la Virgen de los Reyes? ¿Podemos poner la Inmaculada Concepción? ¿Qué ponemos en los respiraderos? Son devociones de gloria, ¿no? Realmente las van... Son devociones de la ciudad. A ver, en este caso son devociones de la ciudad. Empieza también una dinámica nueva. Hasta ahora los elementos eran siempre en los pasos de Virgen cristífero, perdón, en los pasos de Cristo cristífero, en los pasos de Virgen podían ser o mariano o cristífero. Recuerdo, por ejemplo, el dulce nombre que llevaba relieves pasionistas en plata. Pero aquí se inaugura algo nuevo. Traemos devociones marianas de la ciudad, puesto que es un altar mariano. Hasta ahí todo muy bien. Altar mariano, devociones marianas, no hay ningún problema. Ahora bien, podríamos decir, pero es que estamos en pasión y muerte. Pero es que un altar no tiene nada que ver con el Eroa, ni con la imagen. Por lo tanto, no tiene por qué ir con la pasión y muerte. Sí puede llevarlo. Y ahí, si aquí en la iglesia de la Trinidad hubiese otra hermandad, ahí sí pueden ustedes decir, y por cariño a mis vecinos, pongo la devoción mariana del vecino, porque es el altar. Ocurre con María Auxiliadora. Exacto. María Auxiliadora va. Bueno, pero María Auxiliadora no es una vecina, es la titular, ¿eh? Bueno. Pero bueno, la tenéis claro como corresponde. A ver, por favor, esto no tiene nada que ver con nuestra... Mi abuelo vivía en una casa enorme, de las antiguas, de los corrales de la Macarena antigua. Cuando digo corrales no hablo casa vecinos. Eran corrales porque tenían los bichos, los animales, allí, los huertos y los animales y tal. Las habitaciones eran destartaladas, y tenía, pues yo no sé, 8, 9 o 10 habitaciones, y en cada habitación había un cuadro grande de María Auxiliadora. Cuadro pintado al óleo, en todas las habitaciones. Cuadro como mínimo como aquel de allí. Cuadros muy grandes. Y yo le preguntaba a mi abuelo, hombre, estábamos en la calle Relatón, mi abuelo era uno de los macarenos antiguos, hombre, no tiene a la Virgen de la Esperanza, tiene a María Auxiliadora, y María Auxiliadora aquí en la calle Relatón, y nunca me contestaba, jamás me dijo el por qué. Me enteré con mi padre ya muy mayor, que es que mi abuelo era el panadero de los salesianos. Mi abuelo tenía un horno y era el que le llevaba el pan a los salesianos. Y los salesianos, claro, estamos hablando también de la República y sobre todo de la Guerra Civil, donde muchas veces no había ni para pagar pan, donde no. Y claro, mi abuelo atendía a los hermanos y los hermanos no paraban de regalarle cuadros de María Auxiliadora, ¿eh? Y mi abuelo lo iba poniendo habitación por habitación como si fuesen los pequeñitos que ponemos nosotros, ¿eh? Así que había una relación directa. Allí a San Fernando, que los regía a los salesianos también. Yo no sé ya exactamente a dónde y tal, pero yo sé que aquí sí venía. Aquí venía seguro. Por eso sus hijos todos vinieron a este colegio, ¿eh? Yo no soy salesiano, mi padre y mis tíos sí, y mis hijos también, ¿eh? Yo no. Bueno, los padres deciden, ¿no? Por los niños. Exactamente. Sí. Pues nada, no sé si tiene alguien alguna pregunta de algo en concreto que se haya quedado en el aire para ir cerrando. ¿No? Vale, pues... ¿No? Pues permítanme que le diga que me encanta el crucificado antiguo, que no hemos hablado de él, que ha salido en el paso. Me parece que es precioso. Una imagen que han hecho muy bien en conservarla, ¿eh? Porque a veces las hermandades se desprenden de ellas, las mandan a parroquias de pueblos muy lejos para evitar, pero aquí se demuestra que no tiene por qué haber competencia. Ahora mismo la imagen titular es la que tenemos en la capilla, pero no hay por qué desprenderse de la otra. ¿Por qué? Para Cristo, nada. Para nada. Un Cristo muy bonito que además va muy bien con la Virgen. Va muy, muy bien. Y hay dos observaciones que me gustaría hacer. En primer lugar, hablamos mucho de la Virgen de la Esperanza. Resaltar también los valores plásticos de la Virgen de la Concepción como escultura del siglo XX, muy interesante, y por cierto, lo magníficamente bien vestida que está. La Esperanza está estupenda, la Concepción en este año me ha llamado particularmente la atención. Considero que junto con la Virgen del Valle son las mejores hebreas. Y
lo he dicho antes y lo voy a poner aquí sobre la mesa, porque ya que ustedes me han invitado, bueno, pues yo lo voy a decir. Hemos hablado antes de lo interesantes que son las figuras del misterio de la Trinidad. Hemos hablado como muchas son de estética roldanesca. Ustedes siempre han tenido el acierto de conservar absolutamente todas las imágenes. El Arimatea está vivo por ahí, ¿no? Denle un repaso porque lo mismo se llevan una sorpresa. Perdón, denle un repaso al Nicodemo porque lo mismo se llevan una sorpresa y resulta que tienen algo del siglo XVII. Yo lo dejo ahí. Puede ser, como puede pasar también con Dios Padre. Bueno, de hecho, Dios Padre, una de las María Salomé, que va mirando hacia abajo, la cabeza, la morfología es muy parecida a la Virgen de las Angustias de Córdoba, que es de Juan de Mesa. A ver, es que la morfología de Dios Padre es Juan de Mesa también. Y este que lo dijo mi querido amigo Pepe Isidoro, esto no es de los talleres de aquí, esto es de Juan Bautista Petroni. Mírenle ustedes la cara, que es la Virgen de Rosario de San Vicente. Sí, es Petroni. Es que tienen ustedes muy buenas imágenes. ¿Qué le hacemos? Muy buenas imágenes. Y han cambiado muchas porque hubo un momento en que estaban deterioradas. Tengamos en cuenta una cosa. Hemos criticado antes el echar grasa al manto, pero tengamos en cuenta que estos son todos objetos e imágenes en uso. Y en un uso que nos creemos que mimamos, pero salir en unas andas, que los zancos apoyen en el suelo, que el paso levante... Todo eso son vibraciones, todo eso es deterioro. Además les dan el sol. El sol es el enemigo de los tejidos y el enemigo de la pintura. El sol y la luz, cuidado, no solo el sol, la luz también. Luego, las imágenes se tienen que deteriorar, los pasos se tienen que deteriorar, por fuerza. Por fuerza. Nada. Bueno. Tenemos aquí unos obsequios. Uy. No sé si quieres tú. Pues nada, es para que tengáis en un rinconcito de vuestra casa la Virgen de la Esperanza. Este es para ti. Bueno, y muchas también gracias. algo más visual que tenéis ahí. Muchas gracias. Yo me voy de aquí Preciosa, como los Reyes Magos. preciosa. Como el Día de Reyes. Que no llevo. A ver, yo no voy a esconder que a mí la Virgen de la Esperanza me encanta. O sea, yo cada vez que entro aquí, por la reja cerrada, desde lejos, bueno, es que me quedo pegado a la reja minutos y minutos, ¿eh? Me parece una obra sublime, de una belleza extrema. Así que, muchas gracias.